Muy buenos días, queridos amigos. Estamos saliendo al aire como ya es habitual desde Tampa. Usted está viendo su canal La Razón con Alfredo. Hoy tendremos muchas razones para hablar de dos temas muy importantes. El derecho de los venezolanos, que ha sido completamente cercenado desde el punto de vista de la dictadura que preside el señor Nicolás Maduro, y desde el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales que pertenecen a la sociedad civil, que vienen haciendo un trabajo meritorio en función de representar y sobre todo sustentar todas las denuncias contra el régimen del señor Nicolás Maduro. Nos referimos concretamente al Foro Penal Venezolano, esa organización anónima prácticamente para muchas personas que no son venezolanos y que no son especialistas en la materia de los derechos humanos, donde se sustenta desde el punto de vista profesional, jurídico, académico y social toda la realidad que sufre el pueblo venezolano. Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos nada más y nada menos que al señor Henry Harvey Navarro Serna. Él es abogado, él es profesor universitario, es defensor de los derechos humanos y a la vez es un político venezolano. Démosle la bienvenida al señor Henry. Doctor, es un placer tenerlo aquí en el programa con nosotros. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la invitación a este programa, un programa además que tiene un contexto bastante interesante, que he visto ya bastantes ediciones del programa y que además es un honor poder venir a conversar contigo el día de hoy. Te agradezco mucho por la presentación, creo que has utilizado algunos términos que probablemente son un poco, diríamos, impactantes para la presentación, pero sencillamente soy un venezolano que decidió en algún momento ejercer la defensa de los derechos humanos de mis connacionales y de participar en política para luchar contra una dictadura que yo diría es la dictadura de la barbarie, o la dictadura de la barbarie, la neodictadura de la barbarie en América Latina. Bueno, realmente, doctor, los términos que utilizamos nosotros en base al trabajo que ha hecho producción, yo creo que resaltar la labor de un profesional que ha arriesgado su vida, ha puesto toda su creencia y ha puesto todo su valor en un empeño tan noble como la libertad, merece toda la credibilidad del mundo. Nosotros tenemos un poeta José Martí, que decía honrar, honra. Cuando honramos a todas las personas que traemos al programa, sentimos que estamos honrando a todos los venezolanos, a los que han caído, a los que están presos en las cárceles y a los que están en la calle protestando y a los que estamos aquí, que aunque no somos venezolanos, salimos también en defensa de la Constitución venezolana. Así que reitero la invitación, ha sido un placer y va a ser un placer tenerlo siempre en el programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, queridos amigos, como ustedes han podido ver, vamos a hablar hoy de muchos aspectos, pero centrados fundamentalmente en un tema muy debatido a nivel mundial, que son los derechos humanos. El profesor Henry Harvey es especialista en derecho minero energético. Cualquier error usted me puede corregir sin problema. En derecho penal económico y derecho procesal penal, en el sistema acusatorio y derecho administrativo sancionador. ¿Es correcto? Eso es correcto. O sea que desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista académico, tiene usted un gran contenido profesional, sobre todo en conocimiento, para poderlo materializar en una causa tan noble como es defender los derechos de una persona. Sí, efectivamente, Alfredo y amigos, buena parte de mi vida la he dedicado a estudiar, a tener algunos logros académicos, y buena parte de esos logros académicos se generaron por haber nacido en una patria que se llama Venezuela, que me brindó las oportunidades para estudiar, que brindó todas las posibilidades para poder formarme y para poder ser el profesional que hoy soy. Y se hizo en esa Venezuela democrática, libre, plural, en el que teníamos acceso a estudios completamente gratuitos y en el que evidentemente se generó varios pensadores importantes para América Latina y para el mundo. Y esa es la Venezuela que añoramos mucho, la Venezuela por la cual luchamos mucho y la Venezuela que más temprano que tarde volveremos a tener. Amén, así va a ser. Sí. Doctor, ¿por qué usted estudió Derecho? Esta pregunta es muy interesante y además interesante porque me lleva a mi infancia, Alfredo. Yo estudié Derecho porque desde pequeño sentía algo dentro de mí que me impulsaba a sostener lo justo frente a lo injusto. Recuerdo que cuando estaba en el colegio y veía que existía alguna arbitrariedad
o veía un acto que consideraba no era justo, siempre salía en defensa de la persona que consideraba podría ser víctima de algo injusto. Evidentemente en esos años no tenía conciencia realmente de lo que significaba estudiar una ciencia como el derecho, pero ya había algo innato que me llamaba a asumir ese tipo de postura frente a la injusticia. Luego recuerdo que cuando salí de sexto grado y fui en el primer año de bachillerato, mi madre era estudiante de Derecho en ese tiempo. Y yo me paraba en las noches, tomaba sus libros y empezaba a leer. No comprendía muy bien eso, pero empezaba a tomarle el gusto al asunto. Finalmente hay algo que me motivó muchísimo también, y es que siempre quise ser juez. Es decir, era la forma, era el medio como yo podía aportar a la sociedad, o que yo entendía cómo podía aportar a la sociedad para dirimir conflictos de la manera más correcta posible. Así con que te agradezco mucho la pregunta, porque me has llevado a volver a pensar sobre el origen de una carrera que extraño, sobre el origen de una carrera que tiene muchas implicaciones y mucho compromiso social, y sobre el origen de una carrera que debo concluir, nací para ser abogado. Esa sería la mejor conclusión que te puedo dar. O sea que su vocación precisamente para ser abogado es para defender el derecho como tal. Defender a aquellas personas, aquella vulnerabilidad que pudiera quedar en una sociedad truncada. Usted retoma precisamente esa vocación. Me habló de que su mamá también, ¿su mamá vive actualmente? Sí, mi madre está viva, gracias a Dios. Es sobreviviente de cáncer de mama, ya hace unos 10 años. Está viva. Mi madre es abogado también, aunque realmente su profesión hubiese sido la medicina, pero por cuestiones de la vida no se dio y estudió Derecho, siempre muy relacionada con el área del derecho médico. Yo diría que, con todo respeto para los demás expertos en esa área, y no es porque sea mi madre, pero si me tocara consultar a alguien sobre derecho médico, no dudaría en preguntarle a mi madre sobre esa área. Tiene una vocación, una altísima vocación por eso. Trabajó en el Hospital Universitario de los Andes, en Mérida, Venezuela, y asumió allí bastantes retos, desde el punto de vista también de la defensa de los derechos de los trabajadores hospitalarios, de los pacientes en el hospital. Así con que allí hubo también un referente importante de lo que en definitiva decidí desarrollar mi profesión como abogado. Doctor Geni, dentro de lo que usted ahorita explicaba, hay un proceso de transferencia de conocimiento dentro de su hogar, donde usted afirmaba que en caso de tener algún cliente que tenga necesidad de una consulta desde el punto de vista del derecho, pero el derecho aplicado a las ciencias médicas, no dudaría en consultar a su mamá. Esa transferencia de conocimiento en el hogar, ¿cómo usted la percibió? ¿A través de los valores, a través de la literatura, a través de los libros o a través de la educación en el hogar? Pues yo creo que todo eso que has mencionado se agrupó en mi hogar, se cohesionó en mi hogar, y conllevó efectivamente a que hoy en día fuese un profesional interesado de forma definitiva por lo que en derecho llamamos los derechos colectivos y los intereses difusos de la nación. Interesado también en rescatar de la manera mejor posible la justicia en el país. Interesado también por defender a aquellos que hayan sido víctimas de violencia en sus derechos humanos. Interesado también por transmitir el poco o mucho conocimiento que haya podido adquirir a mis alumnos. Interesado por entregarme socialmente y de manera desprendida a mi gente. Eso definitivamente sigue latente, está allí, y si hay algo que le pido a Dios siempre es que eso retorne, que esa actividad retorne de forma efectiva en mi país, porque estoy completamente seguro, Alfredo, pero completamente seguro que pronto regresaré a Venezuela, y regresaré a Venezuela con un proceso
de mucha reflexión interna, con un proceso cargado de muchas ideas y sobre todo con muchas ganas, muchos deseos y mucha voluntad de aportar para que nuestro país retome la democracia, la libertad y que sea un futuro próspero para todos los venezolanos y que sea el país de puertas abiertas para todo aquel que de buena voluntad quiera ir a nuestro país como lo fue hace bastante tiempo. Bueno, me parece correcto. Venezuela necesita de la clase media. La clase media ha sido destruida directamente en Venezuela. Y hablando de esto, de lo que usted quiere humanamente y por el amor que siente por su profesión, por su pueblo, por su país, por las leyes que debe regir en una sociedad para que haya orden, para que haya justicia, quería remontarme a su carrera profesional. Estaba viendo, doctor, dentro de su carrera profesional y dentro de su experiencia, usted fue designado comisionado del Ministerio de Relaciones Interiores del último gobierno del doctor Rafael Caldera para el proyecto de implementación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Cuéntenos alguna experiencia relacionada con eso cuando Caldera era representante de un gobierno democrático y Venezuela vivía en una democracia. Esos años fueron muy interesantes para mí. Era tan solo un joven de 22 años y estaba comisionado por un ministro que era el segundo hombre más importante en la política nacional, que fue encargado de la presidencia 16 veces en ese periodo. Y un joven de 22 años era su comisionado para un proyecto tan importante que era la implementación del Código Orgánico Procesal Penal bajo el sistema acusatorio. Tuve la oportunidad de recorrer el país, de conversar con profesionales de mucha altura, de conversar con profesionales de otros países también, de concientizar, si se quiere decir, a buena parte de la población venezolana sobre los beneficios de implementar un sistema acusatorio que esencialmente partía por el hecho de entender que el proceso penal debería analizarse al trasluz y con el cumplimiento y el respeto a los derechos y garantías constitucionales y a los derechos humanos. Diríamos que eso fue lo que me impulsó con mayor fuerza a hacer todo el trabajo posible en nombre del doctor José Guillermo Andueza, quien era el ministro de ese tiempo, para lograr implementar ese proyecto. Esas dos cosas, de analizar el proceso penal a través del respeto de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales, fue el factor determinante para involucrarme en ese proyecto. Lo logramos. Logramos que Venezuela implementara ese sistema pionero en América Latina, apenas hasta hace un año atrás Uruguay lo implementa y así consecutivamente después los demás países lo implementaron. Si de algo me siento verdaderamente orgulloso es de haber podido ayudar al doctor José Guillermo Andueza en la implementación de ese sistema, que después se devino en desviaciones por razones políticas de las cuales hablaremos más adelante, pero que en esencia se corresponde con un proceso justo, respetable de derechos y garantías constitucionales y de derechos humanos. Doctor, si podemos resumir, ¿qué tipo de actitud se podía tipificar como una actitud delictiva para ser tratado en ese Código Procesal Penal? Sí, efectivamente, ese es un código de proceso, es decir, es el código que establece la vía, el camino de cómo procesar delitos. Nuestro Código Penal, bastante vetusto para este momento, incluso podía esos delitos procesarse a través, pero procesarse, repito, con una visión distinta. No procesarse con la visión de la regla como privación de libertad, por ejemplo, sino la excepción es la privación de libertad y la regla es el proceso en libertad. Procesarse también con la visión del debido proceso, de la presunción de inocencia, del derecho de igualdad, del pleno conocimiento de la persona de por qué se le juzga, de cuándo se le juzga, de la diferenciación entre el juez que conoce la investigación o que conoce de los actos de la investigación, al juez que va a juzgar a la persona y al juez que en todo caso va a ejecutar una sentencia, de la diferencia entre el Ministerio Público como investigador y acusador
al Ministerio Público que investigaba, presentaba la acusación y prácticamente definía cuál era el camino de una persona. De la visión de la privación de libertad como una medida excepcional en centros en los cuales no eran centros de cumplimiento de condena, sino centros de medidas de privación judicial preventivas de libertad. En definitiva, un proceso plagado de respeto a derechos y garantías constitucionales y a derechos humanos. Ese Código Penal venezolano evidentemente tiene que ser reformado también en algún momento. Se plantearon bastantes iniciativas de proyectos de la reforma del Código Penal en Venezuela y evidentemente nunca fueron, diríamos, llevadas a cabo por la Asamblea Nacional. Y esto porque evidentemente la concepción política de la dictadura venezolana iba dirigida a una visión de encauzar, diríamos, la visión penal desde el punto de vista del terrorismo de Estado, de utilizar al sistema de justicia penal para criminalizar a quienes nos oponíamos a la dictadura, característico de las dictaduras en el mundo, con una situación bastante grave en el caso venezolano, y es que no solamente se instauró con esa visión, sino que también se incluyó como socios, y oígase bien, como socios a la delincuencia organizada que está en los penales venezolanos, y también un tema bastante difícil, y es que las pequeñas reformas que se han hecho al Código Penal venezolano han estado dirigidos a establecer delitos para castigar la opinión, para castigar la libre expresión. Y he allí la razón por la cual nuestro sistema de justicia penal en Venezuela no guarda ningún tipo de autonomía e independencia frente al Poder Judicial. O sea, por lo que yo estoy entendiendo, y creo que también los amigos que nos están siguiendo, pudiéramos decir que la política figura en este caso como el centro desde el punto de vista del tratamiento del derecho de la persona. O sea, si estás de acuerdo con el sistema, respetamos tu derecho. Si estás en contra, por lo tanto, no respetamos tu derecho. Y pudiera ser sancionado penalmente por una actividad política. Efectivamente es así. A ver, los sistemas penales del mundo esencialmente parten de la filosofía política criminal que se tenga en el Estado. Y efectivamente, si tú tienes un sistema político que es una dictadura plagada de delincuencia organizada, además, que es una situación bastante grave y sui generis en Venezuela, su sistema penal evidentemente estará soportado sobre esa base, si es que podemos llamar sobre una base ideológica, porque, digamos, las ideologías tienen al menos un fundamento al menos teórico en la cual se pueda sustentar. En Venezuela eso no existe. En Venezuela lo que existe es una actuación delincuencial por parte de quienes han usurpado el poder del Estado venezolano, y eso efectivamente genera todo lo que hemos visto en Venezuela. Razón por la cual, Alfredo, cuando tú analizas los sistemas penales en los países democráticos, te darás cuenta que a pesar de que efectivamente existe un código penal que sanciona conductas ilícitas, que hay un sistema procesal penal que establece derechos y garantías y respeta los derechos humanos, la filosofía sobre la cual se soporta ese sistema es democrático, razón por la cual hay respeto por la expresión, hay respeto por la opinión, y no se sanciona como un tipo penal esa actividad, entre otras. Bueno, yo recuerdo, doctor, en Cuba, como economista siempre me interesó el derecho, porque una actividad económica sin derecho realmente prácticamente no se puede realizar. Correcto. Es muy costosa, es muy riesgosa desde ese punto de vista, y es una de las variables que los inversionistas buscan en cualquier país. Eso, o sea, el orden constitucional, cómo funcionan las leyes, cómo funciona la institucionalidad en función de la jurisprudencia. Una pregunta que le quería hacer relacionada con esto. Cuando yo estudié la figura delictiva, en Cuba se decía que toda acción socialmente peligrosa era considerada un delito. ¿Esto es válido para este Código Procesal Penal que usted introdujo en Venezuela, o es algo completamente diferente?
No, el concepto, o sea, pues como concepto eso pudiese ser válido, ¿ok? El problema es que cuando esa opción no se analiza desde el punto de vista objetivo de la ciencia penal para reprimir una acción que causa daño y que puede considerarse delictiva, sino que a la acción le agregas que una acción de orden política se considera un delito, allí es donde viene la circunstancia, razón por la cual te señalaba que si el sistema es democrático, con toda seguridad el sistema penal va a ser democrático también en esencia. Hay algunos penalistas en el mundo que han señalado, penalistas alemanes, además, que tienen una gran influencia en la doctrina del derecho penal mundial, han señalado que no existe posibilidad de un sistema penal que garantice a los ciudadanos verdadera justicia si no hay democracia en un país. Si no se reconoce la libertad. Exacto, eso es y si esencial. no actúan de forma independiente. Eso es esencial. Si yo hallo que un profesional, cuando usa la herramienta que aprende para facilitar un objetivo, ya no hay honestidad, ya no hay transparencia. Y cuando es el mundo de las leyes, más todavía, porque estás tratando de darle cumplimiento políticamente a algo que penalmente no funciona desde ese punto de vista. Sí, correcto. Eso es correcto, es así. Y tocaste un tema, Alfredo, y disculpa que diría, me extienda un poco en ese asunto, que tiene que ver con el tema de las ciencias económicas. Y es muy importante por lo siguiente. Fíjate tú que la Constitución venezolana fue considerada en 1999, fue considerada como una de las constituciones, al menos en texto, más avanzadas no solo de América Latina, sino incluso del mundo, porque había un desarrollo importante sobre derechos fundamentales, derechos y garantías constitucionales. Yo siempre señalé que la Constitución venezolana tenía grandes ventajas, pero tenía también una situación muy delicada, y era que dejaba las compuertas abiertas para exacerbar el presidencialismo, y que dejaba puertas abiertas para que hubiese un caudillismo importante a través del cual se colara una ideología que pudiese ser autoritaria, militarista, violadora de derechos humanos. Y te planteo esto por lo siguiente: en Venezuela, por ejemplo, tú lees la Constitución y te encuentras con que está garantizado el derecho a la libre actividad económica, la libertad de empresa y la libre competencia. Pero es que las dictaduras utilizan las constituciones como fachadas para decirle al mundo: tenemos una constitución muy desarrollada según la visión que ellos puedan tener, pero evidentemente actuamos políticamente contraria a ella. Y cuando tú secuestras o captas, por ejemplo, el Poder Judicial, que lo tienes subyugado y sometido políticamente, pues tienes la herramienta fundamental para hacer lo que disponga la visión política de la dictadura. O sea, quebrantaríamos la ley en el sentido literal de la palabra. Así de sencillo. Solo una llamada basta para que un juez en Venezuela violente derechos humanos o violente derechos y garantías constitucionales.